En este vídeo estamos resolviendo el examen de la EBAU de la convocatoria de julio de 2021 de la asignatura de Física en la Comunidad de Cantabria. Como sabéis, durante los últimos años este examen en la asignatura de Física ha estado adaptado y de los 5 bloques que tiene la asignatura tenemos 2 ejercicios por bloque, en total 10 ejercicios, y en el examen hay que resolver 4 ejercicios que tienen que ser obligatoriamente de 4 bloques diferentes. En este primer vídeo vamos a resolver los ejercicios del bloque 1, que es el bloque de ondas. El primero de estos es el ejercicio número 1 del examen, ¿vale? Que nos dice, en una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación, expresada en unidades del sistema internacional, es 0,3 por el coseno de pi tercios de t menos pi quintos x más pi décimos, ¿vale? Las unidades son las del sistema internacional. Entonces nos piden en el apartado A, por un punto, hallar la amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda de esta onda. Bueno, para hacer esto lo que tenemos que saber es cómo es la ecuación de una onda transversal. Entonces vosotros ya sabéis, o tenéis que saber, si necesitáis repasar ondas transversales, en mi canal, en la lista de reproducción de Física segundo de bachillerato, encontraréis explicaciones. Deberíais saber ya que en esta onda tenemos la amplitud multiplicada por el coseno de omega, que es la velocidad angular, multiplicada por el tiempo, más menos k, que es el número de onda, multiplicada por la x, más pi sub 0, que es la fase inicial, ¿vale? Entonces la amplitud es directamente el término que multiplica, que es 0,3 metros. ¿Cómo sacamos el periodo? Bueno, pues el periodo, sabéis que sigue una fórmula que es 2pi partido de la frecuencia angular. La frecuencia angular es pi tercios. Entonces tenemos 2pi dividido de pi tercios. Podemos simplificar pi y el periodo nos quedará de 6 segundos. La frecuencia, como sabéis, su expresión es que es la inversa del periodo. Entonces tenemos que introducir el periodo en segundos y la frecuencia nos saldrá en hercios y será aproximadamente 0,167 hercios. En cuanto a la longitud de onda, tenemos, ya sabéis que el signo es positivo o negativo en función de si la onda se propaga hacia la izquierda o hacia la derecha del eje X, ¿vale? El número de onda es pi quintos, ¿vale? Y la longitud de onda es 2pi dividido del número de onda. Por tanto, tenemos que sustituir aquí 2pi dividido de pi quintos, eliminamos pi y nos queda 10 metros. Ese es el valor de la longitud de onda. Bueno, pues así de fácil resolvíamos el apartado A, que valía un punto. Veamos ahora el apartado B. El apartado B nos pide la velocidad de propagación de la onda. Vale, la velocidad de propagación de la onda tiene varias fórmulas, todas ellas equivalentes entre sí, y una de las fórmulas es que es lambda entre t. Es decir, la longitud de onda, ¿vale? Distancia entre dos crestas consecutivas de la onda, dividido del periodo de la onda. Bueno, pues si dividimos esas dos cosas que ya hemos calculado previamente, 10 metros entre un periodo de 6 segundos, nos queda que la velocidad de propagación es aproximadamente de 1,67 metros por segundo. Es muy importante que en el examen de Física de la EBAU de Cantabria escribáis siempre las unidades, porque cada resultado numérico tiene el mismo valor, que el resultado numérico sea correcto, al hecho de utilizar unidades correctas. Unas unidades que no estén o que sean incorrectas van a penalizarnos en la misma proporción que tener un resultado numérico incorrecto. Veamos ahora, esto valía 0,5 puntos, veamos ahora lo que nos piden en el apartado C. En el apartado C nos piden, determina la velocidad transversal del punto de la cuerda situado en x0 en función del tiempo. Vale, pues en x0 metros y para un tiempo genérico nos piden la velocidad transversal. Vale, ya sabéis que la velocidad transversal se define como la derivada de la elongación respecto del tiempo. Entonces, yo lo que haría, obviamente, hay gente que sabe la fórmula de memoria, pero yo lo que haría es derivar la expresión matemática que tenéis aquí, ¿vale? Entonces tenéis 0,3, que obviamente va a quedar siendo 0,3, ¿vale? Y la derivada del coseno de una función. La derivada del coseno de una función es el menos seno, así que escribo menos y un seno de lo que teníamos, que era pi tercios por t menos pi quintos por x más pi décimos. Pero si recordáis, la derivada del coseno de una función es el menos seno por la derivada de lo del argumento, ¿vale? De lo dentro del argumento. Como estamos derivando respecto del tiempo, todo esto para mí es constante, excepto lo que multiplica el tiempo, que es pi tercios. Vale, entonces, ¿quién es la velocidad transversal genérica? Bueno, pues será menos 0,3 por pi tercios
que me va a quedar menos 0,1 pi por el seno de pi tercios de t menos pi quintos de x más pi décimos. Como esto es una velocidad, tenemos que escribir que va en metros por segundo. Y ahora nos la piden para un punto situado en x0 y un tiempo genérico. Bueno, pues sustituimos en la x un 0. Si sustituimos en la x un 0, como podéis entender, este término desaparece. Por lo tanto, lo que me queda es pi tercios por t más pi décimos. Y esa sería, en metros por segundo, la velocidad que nos pedían. Bueno, pues esto valía un punto y con esto habríamos completado totalmente el ejercicio número 1 del bloque 1. Veamos ahora el segundo de los ejercicios del bloque 1 de este examen. Es el ejercicio 2. Dice, un altavoz emite sonido que se percibe a una distancia b con un nivel de intensidad sonora de 70 decibelios. Halla la intensidad sonora en ese punto. Es la primera pregunta. La primera pregunta es la intensidad sonora en ese punto. Bueno, ya sabéis que hay una fórmula que dice que el nivel de sonoridad va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad en ese punto dividido de la intensidad umbral. Lo que tenemos que hacer es sustituir en el nivel de sonoridad en decibelios 70 decibelios. 10 y luego el logaritmo. Esta intensidad no se conoce y la intensidad umbral es un dato que nos da el ejercicio, ¿vale? La intensidad umbral es 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. Ya sabéis que se define como la intensidad mínima que es capaz de percibir el oído humano, ¿vale? Entonces, pasamos a dividir el 70 entre 10 y nos queda 7. Es el logaritmo decimal de I1 entre 10 a la menos 12. Ya sabéis que la base de este logaritmo es 10, ¿entendido? El logaritmo en base 10 de esto da 7, quiere decir que I1 entre 10 a la menos 12 es lo mismo que 10 a la 7. Ahora, para despejar I1, tendremos que pasar el 10 a la menos 12 que divide a multiplicar. Y si lo hacemos, nos quedará que 10 a la menos 5 vatios metro cuadrado es la intensidad que estábamos buscando en el punto 1 situado a una distancia d que por ahora no conocemos. Bueno, pues este cálculo valía un punto. Veamos lo que nos piden en el apartado B. En el apartado B, por un peso de 0,75 puntos, nos dicen calcula el factor por el que debe incrementarse la distancia al altavoz para que el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 60 decibelios. O sea que queremos que el NS en el punto 2 sea de 60 decibelios y nos preguntan cuál es la distancia 2. Bueno, en realidad no nos preguntan la distancia 2, nos preguntan la relación entre la distancia 2 y la distancia 1. Para resolver este apartado lo que tenemos que saber es que la intensidad, cuyas unidades son vatio metro cuadrado, puede definirse como la potencia del sonido entre la superficie en la cual el sonido se está propagando. Si aquí despejamos la potencia, nos queda que la potencia es el producto de la intensidad por el sonido. La potencia del sonido vatios se mantiene constante. Por tanto, nosotros podemos escribir que como la potencia es constante, la intensidad del sonido 1 por la superficie 1 en la cual se está propagando el sonido tiene que ser igual a la intensidad del sonido 2 por la superficie 2. El sonido, si tenemos el foco, ya sabéis que se va propagando formando esferas alrededor de ese foco. Por tanto, ¿quién será la intensidad a una distancia D1 o R1? Esa intensidad será I1 y la superficie que estamos considerando es la superficie de una esfera. 4pi por el radio al cuadrado, o sea, 4pi por la distancia 1 al cuadrado. Si ahora hacemos lo mismo en la distancia 2, que es donde tenemos la intensidad 2, tendremos 4pi por la distancia 2 al cuadrado. Si eliminamos 4pi, de ahí vamos a llegar a la relación que existe entre las distancias 1 y 2. Llegaremos a que la intensidad 1 por la distancia 1 al cuadrado es igual a la intensidad 2 por la distancia 2 al cuadrado. Vale. Esta es la relación que va a haber entre las dos intensidades. Muy bien. Pero la intensidad 1 la conocemos, es 10 a la menos 5 vatios metro cuadrado, pero la 2 todavía no la conocemos, así que deberíamos sacar la intensidad 2 para sustituirla en esa ecuación y obtener la relación entre las distancias, que es lo que nos piden. De forma que vamos a coger el nivel de intensidad sonoro 2, que va a ser 10 por el logaritmo de la intensidad 2 entre la intensidad 0. Aquí sustituimos 60 decibelios, 10, logaritmo de la I2 entre 10 a la menos 12. Y despejando de la misma forma que hemos hecho antes, pasamos el 10 a dividir, nos queda 6. Es igual al logaritmo de I sub 2 entre 10 a la menos 12. Y luego aquí tenemos que 10 a la 6 por 10 a la menos 12
es igual a la I sub 2, elevando, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Me he comido algunos pasos, de forma que la intensidad I sub 2 nos quedará 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado. Una vez que tenemos que la intensidad I sub 2 es 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado y también tenemos la intensidad I sub 1 que la hemos calculado previamente, podemos sustituir en la ecuación. Entonces, al sustituir en la ecuación, la intensidad I1 es 10 a la menos 5, distancia 1 cuadrado. La intensidad I2 es 10 a la menos 6, distancia 2 cuadrado. Si pasamos este 10 a la menos 6 para allá dividir, nos queda 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 6 es distancia 2 al cuadrado entre distancia 1 al cuadrado. 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 6, restamos exponentes para dividir, menos 5 menos menos 6, da 10 a la 1, ¿vale? Y aquí tendríamos distancia 2 entre distancia 1, como ambas están al cuadrado, podemos poner un cuadrado en la fracción. De forma que llegaríamos a poder decir que la distancia 2 entre la distancia 1, quitando este cuadrado, ya que hacer raíces cuadradas en ambos lados de la ecuación, nos quedaría que ese cociente entre distancias es igual a raíz de 10. Bueno, pues por esto nos daban un total de 0,75 puntos. El apartado C nos dice, también por 0,75 puntos, calcula el factor por el que debe incrementarse la potencia para que a la distancia D el sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 80 decibelios. Vale. Entonces, como podéis entender, si estamos incrementando la potencia, estaremos cambiando también la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que utilizamos la fórmula del nivel de intensidad sonora 3 es igual a 10 por el logaritmo de una intensidad 3 que no conocemos entre la intensidad umbral. Entonces, el nivel de intensidad sonora ahora nos dice que es 80 decibelios. Esto es igual a 10 por el logaritmo de la I3, que la desconozco, entre 10 a la menos 12. Vale, y lo mismo que antes, pasamos el 10 a dividir, nos quedan 8, logaritmo de I3 entre 10 a la menos 12, y después elevamos 10 a la 8 para poder quitar el logaritmo y nos queda I3 entre 10 a la menos 12 y por tanto la I3 pasamos a multiplicar lo que divide y nos quedará 10 a la menos 4 vatios metro cuadrado. Así que lo que queremos es que a la misma distancia de antes, la intensidad ahora sea 10 a la menos 4. Si tenemos la misma distancia, es la misma superficie, hemos cambiado la intensidad, tendremos que cambiar también la potencia. Entonces, ¿quién será la potencia en la situación 3? Bueno, pues será la intensidad 3, que acabamos de calcular, por la superficie, ¿vale? Entonces, esa es la potencia 3. Entonces, la intensidad 3 es 10 a la menos 4 y la superficie es S. ¿Quién era la potencia en la situación inicial? Pues era la intensidad 1 por la superficie. La intensidad 1 la calculamos en el apartado A y nos daba 10 a la menos 5. Y la superficie es la misma porque estamos a la misma distancia. Entonces, si dividimos la potencia 3 entre la potencia 1, pues veréis que la S, como es la misma en los dos casos, porque estamos en una superficie esférica con la misma distancia, radio el mismo, tendremos que la potencia 3 va a ser igual, aquí tendríamos 10, porque 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 5 es 10, por la potencia 1. Es decir, para tener a la misma distancia un nivel de sonoridad de 80 decibelios en vez de los 70 que nos pedían al principio, tendremos que multiplicar la potencia por 10. De esta forma quedaría resuelto el ejercicio número 2 y con él el bloque 1 del examen de física.